Bienvenidos a mi canal Yeli Designer. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre la elaboración de etiquetas y toppers para canchita popcorn. Vamos a trabajar con el programa Canva de modo gratuito. Nos vamos a este botón, crear un diseño, luego a tamaño personalizado y vamos a trabajar con la medida de centímetros. Con un ancho de 12 por un alto de 8 y crear un diseño. Vamos a trabajar en esta página una sierra bolsitas. Para comenzar nos vamos a la pestaña Elementos y vamos a ingresar un rectángulo. Vamos a ampliar hasta la mitad de la hoja, luego generamos una copia Ctrl+C, Ctrl+V y ubicamos en la parte inferior. Una vez listo, nos vamos a la pestaña Subidos, donde ya he subido algunas imágenes previamente, pero si desean seguir subiendo, nos vamos a este cuadro de Subir archivos y seleccionamos las imágenes. Adjunto esta imagen con el cual voy a trabajar la base. Estoy trabajando la temática Merlina. Luego de ello, para los colores de fondo, seleccionamos los rectángulos. Selecciono esta casilla, agrego un nuevo color y en este caso una gradiente. Doy clic en este recuadro de agregar un nuevo color y en el cuentagotas voy a seleccionar el color. Para generar una armonía voy a tomar los colores de los elementos que estoy trabajando. Ahora si en caso hay más cuadros adicionales, los voy a suprimir y me quedo solo con los dos colores seleccionados y en estilos puedo variar el ángulo de los colores. Yo me quedo con esta y sigo realizando el mismo procedimiento para el segundo rectángulo de fondo. Una vez culminado voy a ingresar las imágenes dando clic sobre ellas, ubico las imágenes tanto en la parte derecha como izquierda, ampliamos y reduciendo hasta lograr una altura proporcional. Procedo a ingresar esta insignia que será la base del nombre de la cumpleañera, luego coloco este otro elemento, lo invierto y lo ubico en la parte inferior. En la parte de atrás voy a ingresar estos datos adicionales que son datos nutricionales y barras de producto, asimismo indicar que el editable lo estoy compartiendo con los miembros del canal. Ahora en cuanto al texto, como les indiqué anteriormente, Canva de modo gratuito no me permite ingresar mis fuentes, por tanto lo voy a ingresar como una imagen haciendo uso de la plataforma FontMeme. La página lo traducimos a español, nos vamos a subir una fuente, adjuntamos la tipografía y escribimos el nombre. En este caso en tamaño grande, efecto ninguno y en color vamos a seleccionar el blanco y generamos. Ahí podemos observar la letra que está en PNG. Nos vamos a este botón y luego a descargar y está listo ya en la parte inferior. Retornamos a Canva, adjuntamos la tipografía y ubicamos en medio de la insignia. Y así va quedando la primera etiqueta de sierra bolsita. Ahora agregamos una nueva página donde crearemos un topper circular. Nos vamos a la pestaña Elementos, buscamos Círculo. Ampliamos el círculo hasta una medida de 6 por 6 centímetros. Centramos y vamos a cambiar el color. En este caso seleccionamos el degradado trabajado en el anterior. Me voy a Subidos y voy a adjuntar esta imagen circular.
Nuevamente me voy a elementos y selecciono marcos y voy a escoger esta circular para ingresar una imagen. Doble clic para centrar la imagen en PNG. Y finalmente voy a ingresar los textos. Me voy a la pestaña Textos y voy a trabajar con dos fuentes tipográficas. La primera en esta parte es para la parte superior. Me voy a Efectos, luego a Curvas y voy a agregar una curvatura circular. Luego le agrego interletrado para que se separen un poco las letras. El mismo procedimiento aplico para el texto en la parte inferior, en este caso la curvatura será en sentido inverso. Voy a ingresar en este caso un color más vivo, siguiendo el mismo patrón de color. Seleccionamos este cuadro y voy a cambiar la selección del color de ambos colores. Finalizado el diseño me voy a Archivo, Descargar. El formato está predeterminado y procedo a descargar. En la parte inferior se me descarga de modo automático el diseño ya culminado. En el caso para la impresión puedo llevarlo a Word, inserto la imagen. En este caso para mover doy clic derecho y ajustar texto. Ahora copio y pego hasta llenar la hoja y luego ya está listo para su impresión. Espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo, lo pongan en práctica, no olviden regalarme un like, sus comentarios y activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.